Bueno, entonces yo preparé esa presentación. Vamos a hablar hoy de algunos casos, 4 casos. Como van a ver, hay muchas cosas que se aprende en cada caso. Esta es Lauren, que falleció en el año de 2021 a los 25 años en los Estados Unidos. Esta chiquita es suicida, ¿no? Hace parte de un grupo grande de otras chicas y chicos suicidas que yo tengo trabajado en los últimos 2 meses más o menos. Entonces vamos a ver lo que pasó en la comunicación de Lauren. Antes de enseñar algunos de los resultados de las imágenes que llegó de Lauren veniendo de la estación transmisora, miren, la técnica utilizada para grabar es así. Yo pido a la mamá una única foto del chico o de la chica. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver aquí el texto que ya está correcto en español para que yo no hable raro. Tú ves que la foto, la A, parece funcionar como un localizador o algo así, como una referencia. Ahora mira el punto B dentro de nuestro espacio-tiempo para guiar la emisión desde la estación de transmisión. Son tan precisos que son capaces de moldear el vapor que fluye junto a la foto y transformarlo en otros rostros o, en este caso, traer a Lauren a escenas de su infancia. Entonces, miren, esta chica acá de cuesta es yo. Entonces yo voy a usar un celular, un móvil, y voy a estar registrando en mi móvil la foto que la mamá me ha enviado. Y a su lado voy a tener el vapor de un humidificador que va a servir como que de pantalla para el más allá traer las cosas que desean, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Entonces, mira, en cuanto que yo estoy viendo a Lauren en la foto, estoy registrando en el móvil y así que voy registrando la nube de humo del vaporizador. Entonces, acá vamos a leer cómo se obtiene. Con su avanzada tecnología, los amigos espirituales consiguieron, una vez más, enviar montones de transimágenes perfectamente al lado de la foto de Lauren. A su lado y sobre el vapor apareció una niña que sugería ser nuestra propia adolescente cuando era niña. Esto es lo que vamos a ver. Una cosa muy común que ocurre mucho en estas grabaciones es lo que yo llamo de viaje en el tiempo, como si el fallecido pudiera traer escenas de su pasado. En esta transimagen acá a la izquierda vemos sorprendentemente a Lauren como una adolescente con cabello largo. Recuerda que la foto de la derecha fue enviada por mamá solo después de ver las transimágenes. Así que es así que yo trabajo. La mamá dame una foto única para yo hacer el trabajo. Entonces, tengo los resultados de 30, 40, 50 transimágenes enseñando otras fases de la vida del niño o de la niña. Y así que entonces envío a la mamá y ella va a enviarme otras fotos para enseñar que sí es su hija. Miran que aquí en la transimagen la chiquita aparece con un cabello largo que yo no sabía que Lauren tenía. En verdad, ellos aún dependen de tener algo en nuestro espacio-tiempo como una referencia y algo para manosear, manipular. Porque diferentemente de lo que se pensaba, que en verdad cambió, en el pasado
ellos hacían reales transmisiones, pero ahora este nombre no es más correcto porque ellos hacen una interferencia y no una transmisión. Es decir, ellos van a trabajar con el humo, no sé si humo, del vapor, y ellos van a trabajar, cambiar esto, pero de una forma como si fuera una realidad virtual. Es decir, ellos no tienen que estar cerca, pero pueden trabajar en su propio espacio, en su estación. Van a tener una copia, vamos a decir, de mi espacio con el vapor y en su espacio van a interferir y cambiar el vapor. En este caso de los fallecidos, lo que se sabe es que el fallecido va a sentarse, vamos a decir, delante del aparato del más allá en la estación y como ellos tienen aparatos muy diferentes, mucho más avanzados que los nuestros, no solo van a reproducir la imagen del hijo, de la chica o que sea, pero van también a traer imágenes de su pasado a partir de sus memorias. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero acá tú ves ya la aparición de Lauren, siempre diferente de la foto inicial, que era la única que yo tenía, y después esta, aquí yo puso que es importante que todas las fotos fueron enviadas después de que esa revista estuvo lista. Esto incluye la foto arriba. Esta foto la mamá mandó después que vio esta acá. Aquí una otra foto que la mamá envió después que vio esta chica a la izquierda, que acuerda mucho a su hija. Esta acá es una muy increíble, es casi un 3D, ¿no? Y ahí entonces la mamá envió esta foto de Lauren cuando era ya más chica. Y ella va apareciendo en mi grabación cada vez más joven, así como una viaje en el tiempo de su vida. Yo voy grabando más o menos 3 minutos, voy interrumpiendo y recomenzando para cambiar una luz, una cosa u otra, pero generalmente en la misma tarde, vamos a decir, yo grabo todo unas 10 veces, unos 10 pequeños trechos de vídeo de 2, 3 minutos cada. Después voy a ver todo junto, ¿no? Aquí se ve Lauren aún más joven, principalmente si comparas con la primera que la mamá mandó. Ahora mira que ahora va se quedando una chica pequeña y acá aún más chiquita, lo que es una cosa así que después descubrí, o nuestros amigos informaron, que estos son escenas extraídas de la memoria de Lauren. Todas estas, claro que las escenas son lo que están hoy en su cabeza, así que no son iguales las fotos, pero muy semejantes. Aún más chica. Esto también tiene el motivo de ser una prueba para la mamá, porque si fuera muy parecida con la foto que ella me envió, no sería una transmisión, una comunicación, ¿no? Ahora, en este caso, llamó la atención del color muy similar del cabello en la transimagen y en la foto enviada posteriormente por Teresa. Teresa es la mamá. Entonces, mira que en la transimagen el pelo se parece muy con el color del pelo de su hija cuando viva. Ahora, ¿cómo es posible? Fotos, sí, imagínate, fotos del pasado, ¿no? La buena noticia es que nuestras ciencias terrestres se están acercando al punto de comprender que sí, nuestras memorias, nuestras vidas en todos los tiempos parecen conservarse para siempre, formando un tejido que compone los universos y tienen un nombre antiguo, el campo akáshico. Sobre todo en los Estados Unidos, muchos cientistas están hoy día investigando este campo akáshico, que está a nuestra derecha,
es doctor Ervin Laszlo, que escribió unos tantos libros, el físico muy respetado. Seguimos aquí con el texto. Durante décadas, el doctor Ervin Laszlo ha investigado la posibilidad de unificar la física. Más recientemente, otro físico respetado, el doctor Nassim Haramein, entró en detalles con ecuaciones que prueban que sí, toda nuestra realidad es una, todo está conectado. Cuando digo todo, me refiero a todo. Nuestros recuerdos, todo lo que alguna vez fuimos, somos y seremos, está registrado en este tejido universal que los antiguos llaman de campo akáshico. Así que este registro permanece en nuestra memoria y va así sumando con todas las memorias que vamos a tener y seguimos. Una otra cosa muy importante que, como dice, estamos siempre aprendiendo, es que esas memorias, por ejemplo, de este caso de Lauren y otros casos que vamos a ver, van a percibir que es exacto lo mismo fenómeno que ocurre en las experiencias de casi muerte, porque muchas personas que tuvieran muerte física y volvieran a la vida, que en inglés se llama the Near Death Experience, ellos todos cuentan que en esta transferencia, como si tuviera entrado en un tubo o algo así, y después cuando vuelven ven toda su vida adelante de sus ojos. Así que, ¿de dónde están estas imágenes? Están justo en la memoria de la persona que puede rever todo su pasado, así, alguna cosa de segundos, pero hay un relato que existe en muchas investigaciones científicas, como esta es una ocurrencia normal, o sea, comprueba que nosotros mantenemos nuestras memorias de nuestras vidas, seguimos con ellas todo el eterno, ¿no? Sí. Bueno, vamos aquí hablando un poquito más sobre la ciencia del más allá. La transmisión de datos del otro lado al nuestro implica una ciencia muy sofisticada. De vez en cuando me han mostrado partes del laboratorio ubicadas en una ciudad astral avanzada, por lo que tengo una vaga idea de cómo ocurre la comunicación, aunque hasta este punto todo lo que he visto es solo el centro señala, pero no sus dispositivos para la transmisión. Y lo que yo veo, yo voy a enseñar aquí, yo dibujé, entonces seguimos. Aún así, dibujé como me han mostrado escenas de su enorme laboratorio para aclarar las enormes dificultades a las que se tiene que enfrentar para que las transimágenes lleguen a nuestros dispositivos. Mis dibujos, obviamente, son muy pobres para mostrar su espacio, pero espero que sirva para apuntar algo de luz a este asunto. Entonces volvemos lo que veo en mi laboratorio. Ahora vamos a tener la foto que la mamá de Christian nos ha enviado. Estoy acá de nuevo con el móvil y seguimos allí con el texto. Se utiliza una sola foto proporcionada por mamá. En este caso, esta fue la foto que envió Katy. La foto parece servir como punto de referencia para los amigos espirituales. Mientras grabo, no veo nada excepto el vapor, sin ningún cambio en la foto. Los cambios quedarán registrados en la grabación y los podré ver cuando los mire más tarde en la computadora. El humidificador genera vapor que sirve como una pantalla para que los amigos espirituales hagan cambios en la foto o el diseño o traigan imágenes de otros seres queridos como desconocidos. Así que puedes ver que la cosa es un poquito más complicada de lo que se
pueda imaginar, ¿no? Claro. Todas las inserciones, cambios y manipulaciones no ocurren en nuestro espacio-tiempo, sino en su dimensión. Entonces, mira, tú tienes la foto de Cristian con el número 1, en el vapor al lado, como un trabajo ya enviado por el más allá. Y acá en el móvil, abajo, a la izquierda, lo que va a estar grabado en el móvil, los dos rostros. Entonces, la foto es como si fuera un comienzo para abrir un canal para el otro lado, y a partir de este punto ellos comienzan a enviar, sobre todo sobre el vapor. Es como si fuera el vapor un material más fácil para ellos trabajar en nuestra realidad. Bueno, seguimos. Los amigos espirituales tienen que realizar una delicada sincronía entre su espacio-tiempo y el nuestro. Un error muy simple de 1 milisegundo y me pueden llegar a una semana antes. O si los espacios no están sincronizados, le pueden llegar a mi vecino en lugar de mi casa. Entonces, es una sincronía que hay que ser absolutamente perfecta, o entonces la comunicación, la grabación no va a funcionar. Estas son otras dificultades técnicas que ellos tienen. Así que la sincronía posiblemente sea la primera gran barrera a la que se enfrentan. Tiene que estar absolutamente ajustado al 100%. Esta es la condición básica para que puedan funcionar como una realidad virtual y ser manipulados por resonancia. O sea, ellos no van a salir de su propio espacio, pero van a interferir por resonancia, que es para ellos una ciencia muy avanzada. Los cambios e inserciones que realicen en su espacio se verán reflejados, afectados en nuestro espacio paralelo. El tiempo es una de sus mayores dificultades, ya que tienen que calcular el movimiento de la Tierra en paralelo a su ciudad astral, ya que obviamente todo el universo se mueve. Entonces vean que es una ciencia muy, muy delicada, que necesita de mucha dedicación por parte de ellos, ¿no? Ejemplo de transimagen. Los esquemas diseñados aquí pueden explicar cómo han estado enviando otras imágenes tan perfectamente ajustadas. Muchos seres queridos han ido apareciendo junto a su foto, como es el caso de arriba, a nuestra izquierda. Entiendo que los científicos de espíritu usan la foto como referencia de ubicación para colocar sus creaciones justo al lado. Ahora vamos a ver algunas transimágenes que llegaron a partir de Chris. Chris falleció a los 22 años en 2019, aquí a derecha con la mamá Katy. Él falleció de cáncer y el viaje comienza en las memorias de Christian. Mira las transimágenes de la izquierda y después una foto que la mamá envió, enseñando que sí, que él reconoce a su hijo así como un chico. Una otra más. Es muy curioso percibir que la transimagen sí parece mucho con la foto, pero es diferente, ¿no? Que no es la misma cosa, ¿no? Esto es importante. Acá él está sonriendo en la foto que la mamá tiene, en este caso no está. Ahora voy a enseñar un otro caso de Alejandra y Guillermo. Alejandra vive en España. Quizá esté nos escuchando ahora, va a quedarse sorpresa. Ella perdió a su marido Guillermo, pero ocurrió en la grabación que yo hice con su marido algo muy, muy especial, y una prueba muy especial, porque en lugar de Guillermo apareció este señor
de color negro, y yo pensé, bueno, lo que pasó, porque Guillermo es blanco, ¿no? Entonces envié para Alejandra y de pronto ella me contó una historia muy interesante. Un amigo de la familia, en verdad, cuando Alejandra su marido, Guillermo, son en verdad argentinos, pero sí cambiaron para vivir en Brasil por algunos años. Y cuando llegaron en Brasil, no conocían a nadie, estaban en una situación muy delicada. Y un hombre justo Geraldo, los recibieron y los ayudaron, dándoles casa para vivir, todo que podría ayudarlos para que la pareja pudiera vivir en Brasil, ¿no? Entonces, ese se tornó un amigo muy especial. Y Geraldo murió antes de Guillermo. Fue muy curioso que en la grabación de Guillermo, Geraldo apareció como una prueba de que están juntos. Claro que desafortunadamente es una foto muy antigua, una foto de casi 30 años, así que no se ve tan bien, pero la esposa de Geraldo lo reconoció cuando era joven. Y mira que es una cosa así, antes que todo, nadie esperaba ver Geraldo, ¿no? Así que fue una prueba muy especial. Además, una vez más, se confirma, aunque ya sabemos por otros casos, que una persona que muere viejito va a quedarse, va a rejuvenecer en el otro lado. Así que la media de edad en las ciudades astrales, principalmente esta de donde vienen las comunicaciones, es algo como que de 30 o 40 años. O sea, no hay viejos y viejas, ¿no? Ellos rejuvenecen en el más allá. Así como que los chicos también crecen, pueden aparecer, por ejemplo, fallecido a los 8 años de edad, pero va a aparecer como cuando va a tener 20. Así que es una media común para todos. Tienen salud y viven bien, todo esto en el más allá. Acá sí, esta es Alejandra, es su marido, y acá sí, en otro momento de la grabación en que apareció el marido. Ahora ella vive en España. Después que su marido falleció, ella se cambió de Brasil para España. Aquí una más. Y el último caso que voy a enseñar es de Cameron. Este chico falleció por suicidio también. Y en nuestra imagen me sorprendió mucho notar en el video de Cameron una secuencia de fotogramas en los que aparecía una mano derecha cerca del ojo, como si estuviera secando las lágrimas. Entonces fue para la mamá así una mensaje, ¿no? Aquí pienso que puedes ver una mano como si estuviera secando las lágrimas, ¿no? Claro, desafortunadamente, estos chicos que parten por suicidio, por cierto, tienen una preocupación más grande con sus familiares, ¿no? Aquí tú ves el detalle de la mano cerca del ojo. Claro, es Cameron. Y también vamos a ver un viaje en el tiempo de Cameron, como todos los otros. Aquí vemos que es una cosa así muy clara, ¿no? Pienso que no hay como confundir Cameron con otra persona, ¿no? Y cómo ellos llegan al pasado. Lo que nos informaron nuestros amigos espirituales de las estaciones de transmisión es que estos viajes en el tiempo suceden gracias a su sofisticado equipo que está construido al nivel de sus propias capacidades. Es decir, aunque nosotros, los humanos, podemos captar un rango muy pequeño del espectro electromagnético, ellos no están limitados por un cerebro físico.
como lo estamos nosotros. Cada vez que miran, esos espíritus miran a una persona viva o en espíritu, pueden ver mucho más de lo que vemos nosotros. Y sus equipos tienen la capacidad de ver lo que ellos pueden ver, que es todas las memorias de cualquier punto del tiempo de los fallecidos o de nosotros. En nuestra transimagen podemos percibir que Cameron parece más joven y acá finalmente como un chiquito. A la izquierda vemos la foto que la mamá envió, la transimagen a la izquierda que fue recuperada del archivo mental de Cameron muestra a un niño, a un pequeño niño. Entonces, yo quise enseñar con estos casos que la vida sigue y que las mamás que nos están escuchando hoy tengan la certeza de que van a ver en el futuro a su hijo, a su hija, y que ellos siguen sus vidas y siguen amando todos los que dejaron en la tierra, ¿no? Esta es mi website. Acá, esa es mi presentación de hoy.